Te damos la bienvenida al conurbano bonaerense de 1996. Esto es Entre Hombres, el podcast de la nueva miniserie original de HBO. Oficial Sergio Almada, sargento Alberto Garmendia. Como ustedes sabrán, el senador Achavala es un hombre cercano a la cúpula. Como todo hombre, tiene algunas debilidades menores. Parece que estaban todos de la cabeza, con unos trabas, tiqui. Pueden haber sido, qué sé yo, la policía. Ahí abajo está lo que estamos buscando. Los mismos trabas, alguien que le debía algo. No se sabe poco. Acá hay gente muy poronga comprometida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que corresponda con el momento en que le diste play a esto, que es Entre Hombres, el podcast de la nueva miniserie de HBO. Mi nombre es Santiago Calori. Yo soy Sebastián Rothstein y antes de empezar, una pequeña advertencia. Si todavía no viste el debut de Entre Hombres, anda corriendo a verlo ya mismo. Y después volvé a escuchar este podcast porque vamos a analizar todo lo que pasó en este primer episodio. Y acordate de seguir este podcast en Spotify y de suscribirte al canal de HBO en YouTube para no perderte ningún capítulo. Por suerte no estamos solos para hacer este viaje al Buenos Aires de 1996. En cada episodio del podcast tendremos el lujo de contar con la mirada de los creadores de este universo. Están con nosotros el director y guionista Pablo Fendrick y Germán Maggiore, guionista y autor de la novela original en la que se basa esta miniserie. Bienvenidos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo van, muchachos? La serie empieza con una secuencia que podríamos catalogar como casi de película de horror, que es toda la secuencia, digamos, de la orgía que termina mal, que estos políticos horribles y después la muerte de todo, digamos, de todas las implicadas y demás, que parece. Me dio la sensación cuando la veía de una película de esa época, ¿no? Porque en esa época había películas como lo suficientemente violentas como para que pasaran esas cosas, algo que quizás no es tan común hoy en día. ¿Cómo la pensaste esa, Pablo? Digo, o digamos, a contarla visual, porque digo, hay como muchas cosas visuales que son excesivas, que están buenísimas, digo, ¿no? Pero que llaman la atención hoy, 2021. Sí, me parece que la decisión madre ahí fue embarrarse, digamos, en la época y poner las patas en el contexto de la época y no ver la serie desde nuestro presente y desde nuestro contexto actual, en ese momento 2019-2020, sino narrar 1996 desde 1996 y ponernos ahí, en ese lugar. Y entonces nuestra investigación, nuestro viaje fue como, ok, en mi caso un flashback así a mis años de estudiante de cine y de mis 20 de qué películas veía en esa época, qué cine estaba viendo en esa época. Todo ese cine que vi en 35, proyectado hermosamente, independiente, americano, europeo, japonés, latinoamericano también, y qué de todo eso me resonaba, ¿no? Entonces, el contacto con eso y con las propias vivencias también con las que uno se identifica cuando lee la novela, ¿no? Ese pulso, ese nervio, esa cosa como excesiva y poco correcta a los ojos de la actualidad, es con lo que conectamos mi equipo, yo, Germán, a la hora de hacer la adaptación, todos, y de ahí para adelante, ¿no? No te voy a decir exactamente qué películas vi, pero por ahí, pero sí, el cine más heavy, policial y descarnado de los 90 estaba muy presente, que como ustedes bien saben, por lo menos en Estados Unidos, era un cine que miraba mucho a su propia historia en los 70, ¿no? Entonces, donde Claro. el desparpajo era absoluto y donde la noción de corrección política no estaba todavía, no merodeaba los guiones ni las producciones, ni mucho menos la puesta de cámara. Entonces creo que fue saludable y refrescante para todos poder desembarazarnos un toque de la autocensura del presente y plantearnos ahí y jugar a eso con responsabilidad y con rigor también, pero siendo conscientes de que no le iba a hacer bien a la historia
edulcorarla o tratar de alivianarla si nos plantábamos en una visión más 2020, 2021. Justamente, Pablo, esa idea de la autocensura, ¿no? De como liberarse de eso y de plantarse en 1996. Yo mientras veía este capítulo 1 sentía, tenía una sensación de que aunque están haciéndolo en serio y demás, había esa libertad les estaba dando la oportunidad de jugar también, ¿no? De que Goiti esté como por momentos, no sé, en una especie de desenfreno y que sentía que mirado con ojos 2020 o 2021, casi que los tenés que te obligan a que los juzgues y que plantarte en el 96 te permite, para mí, algo que es muy osado, que es que no tengas que hacer algo que empatice con la gente, digamos, ¿no? Como, bueno, estos son los personajes y el desafío es que empatices con estos personajes, no que yo te lo haga, no sé, sonarse la nariz o llorar, o sea, no, entonces hay algo de eso que abre el terreno de juego a lugares que me parece que genera esa sensación de inquietud permanente que tiene como este primer capítulo, ¿no? Digo, eso para mí también se nota en cada rubro, ¿no? Siento como que cuando vos dijiste todos entendieron la serie que estábamos haciendo, cuando ves, no sé, la luz o la dirección de arte, es como que está todo en el 96, ¿no? No hay ninguna sensación de vintage, ¿no? Claro, exacto. Sí, hicimos un brainstorming fuerte y riguroso para esto, plantarnos en la época. Yo creo que juzgarlo es inevitable, todos pasamos por la etapa de juzgar a los personajes, el cuento, ¿viste? Todo, la juzgas, pasa que después tenés que hacer la segunda ola de ejercicio y de reflexión, de decir, bueno, ok, vamos a dejar de lado ese juicio que uno hace y vamos a tomar decisiones, es decir, ok, ¿cuál es nuestra decisión? ¿Desde dónde vamos a aproximarnos a esto? ¿Qué es lo que le va a hacer mejor a esta narración? ¿Cuál es el cuento? Y ahí es donde todos nos pusimos en la misma página, actores, equipo técnico, director de fotografía, de arte, sonido, etc. Y la verdad es que no fue liviano, digamos, fue un trabajo que hubo que meterle mucha cabeza, pero una vez que logramos resolver, yo por lo menos también logré resolver y poder bajarle a todo el equipo, cuál era la aproximación, desde dónde nos íbamos a aproximar a este cuento, justamente para no edulcorarlo ni que se note que lo estamos tratando de ablandar o de traducir a una cultura de consumo contemporánea, digamos. Cuando nos pusimos todos en esa misma página, yo lo tuve claro, todo fue muy fluido y mucho más divertido. Nos pudimos permitir esto que vos bien mencionaste recién, que se nota que también puede ser divertido algo complejo y algo incómodo, que Claro. lo incómodo y, Sí, lo divertido no tienen por qué estar divorciados, pueden ir de la mano, ¿viste? Y de hecho, ese era, una vez que lo tuve claro, ese fue mi objetivo, lograr que todos entendiéramos y lográsemos reproducir escenas, secuencias y sumatoria de secuencias en las cuales el espectador estuviese al mismo tiempo como riéndose incómodamente, diciendo, ay, qué repulsión me genera esto, pero al mismo tiempo qué divertido que es, y cómo ese dispositivo narrativo te va generando reflexión y te va generando al mismo tiempo que te divierte. Decís, bueno, puta madre, cuántas cosas me están pasando mientras miro esto, y al día siguiente te despertaste a la mañana después de verlo con tus amigos, tu mujer, tu novia, tu novio, lo que sea, dijiste, che, ¿qué vimos ayer? O sea, y la serie y las escenas te vuelven a la cabeza y te vuelven a la cabeza y te vuelven a la cabeza días más tarde, semanas después, porque generaste ahí una impresión fuerte. Ese era mi objetivo. De hecho, el primer capítulo tiene una secuencia que funciona casi como un paso de comedia, que es terrible y a la vez es un paso de comedia, que es la secuencia donde Garmendia, el personaje de Goiti, tortura a este pájaro que después termina no siendo el pájaro. Y cuando vos descubrís que se equivocaron de persona, primero que están en el sótano de la comisaría, después que se equivocaron de persona, que es como... Es terrible, porque primero descubrís obviamente que Goiti tiene un pasado raro que, digo, lo descubrís ahí
perfectamente, digamos. Y después pasa a ser medio como una cosa, no digo la Academia de Policía, pero como, ¿qué? ¿Cómo? Se equivocaron Sí, de pájaro, ¿viste? Como, sí, y es muy gracioso. Entonces vos al final terminás como riéndote de algo que es terrible. exacto, Y me exacto. parece que es un poco lo que vos venías diciendo, digamos, esa idea de que sea así, digo, y que bueno, y listo. Mirá, porque me da la sensación de que la gente hoy por hoy en las series está esperando el bueno, ¿viste? Que hay como una cosa de, bueno, Claro. ¿cuál es el bueno? ¿Viste? Como para identificarlo en Ujú, esta ujú. multitud, ¿no? Como para yo ir con él, ¿viste? Y acá no pasa, no hay un Sí, bueno. No, el bueno como un lugar de confort, como bueno, a ver dónde yo Claro, me veo, como una dónde yo me seguridad, veo, dónde me como una puedo, seguridad del con quién me, espectador. claro, con quién me puedo identificar donde yo me sienta bueno. Y acá de repente, ¿no? Te identificás con cosas que son oscuras de repente de aceptar, ¿no? es que ese es un switch que hay que hacer cuando encarás un material como este. La novela tenía eso, tiene eso, Ujú. ese desafío de base, y que todos nos lo preguntábamos al principio cuando estábamos, incluso antes de ponernos a trabajar con Germán en los guiones, decíamos, bueno, ¿cómo hacemos? Me acuerdo porque hablaba con los productores y con colaboradores, me decían, ¿cómo vas a hacer? Me decían, para que la gente empatice con esto. Y yo tenía dos corrientes de pensamiento. Una es la más hardcore, que es la empatía está sobrevalorada. Para mí, Claro. para mí la empatía, así como en su versión más obvia, está altamente sobrevalorada. Y segundo es que la empatía no necesariamente y si vamos a generar una empatía, o la empatía también se puede generar, o las ganas de ver a alguien se puede generar por muchos otros lados, que no sea por la necesidad de un bueno o de un personaje con el que necesariamente te identifiques. Hay otras cosas que generan atracción también y tracción que bien suplantan la so-called empatía, ¿no? Sí. Me da la Sí, sensación que acá vos empatizás con las situaciones de repente. Entonces vos empatizás con que ellos logren deshacerse de esos trozos de cuerpos, ¿no? Y que lleguen a arreglar con Bruman, creo que es el personaje. O sea, hay algo de la situación que te lleva a un estado más de urgencia. Y me parece que esa es parte de la libertad que tiene este episodio uno y la serie, que es que vos decís, ujú, bueno, no necesito querer ser Garmendia o querer ser Almada, lo que necesito es cómo van a salir de esto o cómo salen de este nuevo problema. Y de hecho creo que es exacto. lo magistral que tiene este episodio uno es que todo esto que Calo señalaba de Garmendia, más si vamos de ahí hacia el comienzo del episodio, ¿no? Que se lleva el chancho de lo de Bruman, se lleva, prepárame la bolsa con las mollejas, ¿no? Todo eso. Claro, también lo que te prepara es la gran vuelta de tuerca del final, que es Almada pegándole un tiro al Cana, que primero, que es para mí maravilloso, es totalmente inesperado y genera esa sensación de empatía con, no, a ver cómo salen de esto o qué va a pasar ahora, ¿no? Claro, porque uno hasta ese momento hubiera pensado que Almada era como, Claro. bueno, el que hace las cosas como son las reglas, digamos, Ujú, y que iba a ser un poco, no sé, nosotros, qué sé yo, por decirlo de alguna manera. claro. No, tampoco. Entonces, eso es lo que tiene, me parece, de interesante. Hay algo que les quería preguntar sobre, justamente vos recién tocaste el tema de la adaptación, Pablo, y me parece que, digamos, vos, digamos, sos un director atípico para los directores que suelen dirigir series de televisión, eso es real, digo, venís de una Ujú, filmografía increíble, pero oscura, digo, seguro. difícil. Ujú, Y la novela de Germán también es una novela difícil. Entonces, seguro. ¿cómo fue ese laburo, digamos? Porque ambos la adaptaron, tengo entendido, con lo cual, ¿cómo fue ese, bueno, a ver, conocerse, digo, y esas cosas? Sí, fue fluido, Es medio fue para los muy dos. lindo. Sí. Perdón. Sí, arranca. No, es como dice Pablo, fue bastante fluido porque, digamos, compatibilizamos muy rápidamente la mirada y lo que más inquietaba quizá desde mi parte era nada, ver hasta dónde iba a poderse trasladar el contenido de la novela, hasta cuánto podíamos, eh, digamos, llevar esa significación de ese mundo tan oscuro y sin edulcorarlo, como contaba Pablo. Y me parece que es interesante esta, esta- esta-
esta vuelta que le encontró después también Pablo en la interpretación y en el momento de la ejecución, que es la que estaban hablando, ¿no? La parte del humor y la parte que empiezan a emerger como lo satírico y lo grotesco en un punto, porque de alguna manera esa es la traducción del cinismo que tiene el texto, ¿no? Que a veces eso se pierde en ese tipo de traslado. Y me parece que ahí las cosas a mí me terminaron de cerrar del todo, más allá de que el trabajo mismo de volcar el material a guión fue muy consensuado y muy fluido, y no tuvimos, de hecho no tuvimos casi muchos comentarios ni cambios pedidos desde HBO cuando fuimos presentando, porque fuimos siempre con material bastante sólido. Sí, les cuento que fue como la experiencia soñada en esto de desarrollar un contenido para un estudio donde nosotros nos sentábamos, trabajamos, él hacía unas escenas, yo hacía algunas otras, las juntas que poníamos, armamos el draft, lo mandamos y los comentarios que volvían eran, nos encanta, esto está buenísimo. Y notitas muy chiquitas, pero eso, hicimos los 4 guiones en 3 meses, que es una locura de rápido, Sí. en un verano. Es Sí, muy, sí, muy sí. rápido. Sí. Y cerrados, así como, listo, chicos, nos encanta. Esperemos a no sé qué y tienen el green light. Fue un delirio. Es muy posible que ello haya tenido que ver con justamente poder pararse en un lugar de mucha más libertad y decir, che, es la oportunidad ideal para hacer, ¿no? Bueno, esto, lo que es Entre Hombres. Me gustaría como hablar un poquitito de los actores, ¿no? De cómo uno hoy, donde también hay tanta exposición de parte del actor, donde uno conoce hasta sus posiciones ideológicas que pueden determinar cómo ver a tal o cual actor, o a algunos les puede funcionar así. En este caso, cómo uno se aproxima, ¿no? No te digo solo el texto, el tono, ¿no? Como hacer algo a los que los actores se nota que no le tienen miedo, sino que están cómodos y están como haciendo, o sea, la sensación de que nunca hicieron algo igual, ¿no? Entonces ahí está la chance para que ellos como actores también se muestren algo que nunca mostraron antes. Seguro. Pero cómo, o sea, eso es algo que se dio fácil o genera también un trabajo previo de, no sé, de charlar, de ver material, etcétera. Mira, creo que había un entusiasmo inicial y común de todos los actores por los guiones. Algunos incluso leyeron la novela, por los que tenían ganas como de profundizar todavía un poco más. Nosotros hicimos con Germán un laburo de hacer que el guión fuese muy atractivo de leer. Después por ahí te lo paso. Digo, va a ser que es como muy divertido de leer, porque también llevamos ese tono también muy genial que tiene la novela de cómo lo escribió Germán al guión. Y de hecho, yo, por ejemplo, me subí un poco al tono de Germán a la hora de escribirlo, y eso hizo que también los actores se mataban de risa leyéndolo y entendieron todos muy rápidamente que había un proyectazo ahí para cada uno. Por supuesto, había cuestionamientos y preguntas, y che, ¿cómo vamos a abordar esto? ¿Cuál es el plan y cuál es la historia? Pero para ese momento yo ya tenía muy claro el tono y cuál iba a ser la aproximación, y los fui tranquilizando y los fui escuchando también a cada uno, y fuimos construyendo con ellos su lugar y su interpretación. Después, dependiendo de cada uno, hubo algunos que lo encontraron enseguida, otros lo encontraron más tarde, algunos lo encontraron varios días después de iniciar el rodaje, porque en cada uno de los casos fueron composiciones complejas. Había, no solamente por lo que tenía que hacer, sino porque cada uno decidió también componer un personajote bien de ficción y con bastantes aristas y con muchas capas. Y es cierto que a veces, viste, lo podés encontrar más o menos rápido, pero a veces esa milhoja de características que se van armando tarda en aparecer. Pero aún en ese grotesco, o en esa construcción de esos personajes que parecían ser grotescos, tiene que haber una verdad que yo siento que es lo que acerca a toda la actuación o al tono a la autenticidad de 1990, a lo que hablábamos al comienzo, como bueno, esto tiene que ser de verdad. Entonces, todos los personajes, todos los que compongan, sean tipo, compongo un simio, ¿no? Desde el actor, digo, que a veces desde del comportamiento animal, pero tienen que ser
personas, ¿no? Sí. Personajes, digo, ¿no? Del mundo cine, digamos, pero que sean verdaderos, ¿no? Que no no lo hagan de afuera. O sea, que hubiese sido hacerlo desde hoy, ¿no? Sí, pero ahí es donde creo que lo bueno fue que todos sintonizamos Tal cual. con lo que hizo Germán, digamos, con esa verdad que él transmitió en la novela. Vos lees la novela y te retrotraes, tenés tu propio flashback a 1996. Y decís, boludo, ¿hace cuánto no escuchaba hablar así? ¿Hace cuánto no veía gente moverse así? Nada, entonces lo que hicimos fue como abrazarnos a eso y seguirlo y tratar de serle fiel, entendiendo que estamos haciendo una transpolación audiovisual, pero que no se perdiera esa esencia, que no se perdiera esa verdad, producto de su investigación y de su trabajo. Eso nos parecía capital. Llegamos al final de este primer episodio de Entre Hombres, el podcast. Muchas gracias a Pablo Fendrick y Germán Mayori por acompañarnos y por seguirnos acompañando después. Los esperamos a ellos y a ustedes en el próximo episodio. No se olviden de seguirnos en Spotify y suscribirse al canal de HBO en YouTube, y nos reencontramos la próxima semana después del episodio estreno para hablar del segundo capítulo de Entre Hombres.